Para poder seguir el hilo de este caso, hoy vamos a entrar directamente al crimen, por supuesto. Conviene entender que Páleca, si bien no es autor del crimen, es el ideólogo de todo lo que es transmutar, porque transmutar es además Echeverri, y estas chicas se supone que iban a transmutar, o bueno, eran exalumnas de transmutar o estaban cursando, y eran, por lo menos tenían, según dicen, alguna dependencia psicológica, con Transmutar, que es un centro alquimista, ¿sí? Bueno, ¿no? está empezando a circular una versión fuerte extraoficialmente, y en algunos medios ya lo han dicho, de que quizás Silvina estuviera en una relación amorosa con Echeverri, ¿no? Que eso implica una mayor dependencia hacia el líder del grupo, ¿no? Si bien la que se supone que es la autora material es Gabriela. No, Silvina. Sí, la menor. La menor, es la menor. que tendría la relación amorosa con Echeverri. Bueno, ahora vamos a llegar a Echeverri por la vida de Páleca. En este caso, lo que van a ver ustedes es algunas de las imágenes, ya ustedes lo observaron, pero ahora en detalle, de lo que significa el culto al diablo. Y acá tenemos como testigo a, vos sos Mirta, y vos has estado. ¿El diablo era como una presencia importante en las ceremonias de Páleca? Yo nunca escuché hablar del diablo. Nunca escuché hablar del diablo. Escuché hablar en el sentido que él nos decía que eso estaba mal, que había propagandas que aludían al diablo, pero siempre nos enseñaba cosas, digamos, referidas a Dios. Sí. Bueno, ahora fíjate y quiero que me analices estas imágenes que vamos a ver ahora. En esa iglesia, después van a ver ustedes un casamiento, y nos contaba también, tu nombre es Mirta, nos contaba Mirta que descasaba. Exactamente. O sea, hacía el casamiento, primero hacía la ceremonia ritual del divorcio ante la iglesia y luego el casamiento. ¿Y cómo hacía el ritual? Todo para atrás. En vez de la novia entrar, la novia ya se encontraba en el altar y salía sola. O sea, la novia se encontraba con un novio trucho, digamos, en el altar, que era un personaje que hacía como el ex. Como un extra era. Exactamente. Que era el ex marido. Exactamente. La novia estaba en el altar, la descasaba y salía la novia salía soltera. Sola. ¿Y vos hiciste muchos años curso con él o no? No, 3 años nada más. Bueno, 3 años. Te doctoraste en Páleca. Sí. ¿Y en algún momento tuviste miedo o no? No, no tuve miedo. Mi problema con Páleca fue justamente el tema comercial. Yo me enfrento con él cuando le digo que no puede ser que un ritual a una persona, yo soy tarotista, no le puedo hacer gastar 300 pesos en todas esas cosas, cuando con una velita y un rezo lo ayudábamos. Bueno, ahora vamos a hablar, pero si no nos perdemos de vista el crimen. Porque esto es, digamos, como el camino que fue recorriendo este centro alquímico, que arranca como una especie de centro alquímico, termina en la iglesia María Vita y después se desprende por razones comerciales, como lo vimos ayer, se desprende Echeverri por un lado y Páleca por el otro. Páleca en su palacio allí en el Bolsón, en Mallín Ahogado, y Echeverri acá todavía prófugo, por lo menos prófugo porque dicen que está en Brasil, pero hasta ahora no se lo ha podido ubicar y tampoco han hablado sus abogados. Técnicamente sigue siendo lo mismo, los mismos productos, sí, los mismos pero cursos. Desacralizado porque, como averiguó nuestra producción, por Páleca. Páleca le ha sacado, digamos, la fuerza original a esos productos. Lo que vamos a ver ahora son las dudas del crimen. Para eso también nos va a ayudar acá el comisario Raúl Torre, que durante mucho tiempo dirigió la parte científica de la policía en la provincia de Buenos Aires y que ha presenciado y ha conocido muchos crímenes con sangre. Por cierto.
Cuando hay mucha sangre, ¿hay un mensaje en eso? En algunos casos muy particulares hay un fenómeno que se da en algunos crímenes denominado hematofilia, que es una especie de seducción que presenta la sangre. Concretamente en algunos crímenes la hemos tenido presente, hemos tenido algún baño de sangre de la víctima, etcétera, especialmente en una particularidad criminal denominada homicidios seriales, ¿no? Tenemos algunos homicidios seriales que son hematofílicos. No solo en Estados Unidos, hemos tenido acá, en la República. Sí, concretamente un caso que hemos investigado nosotros y que un colega suyo ha investigado brillantemente, Enrique Dresch, el caso del homicida serial de Junín, hematofílico, generaba una multiplicidad de heridas de arma blanca para lograr una gran cantidad de tejido hemático y luego, por las evidencias que hemos recogido en el lugar del hecho, los vestigios, daría la sensación, y creo no equivocarme, que como que se revolcaba en la sangre. ¿Y la sangre retroalimenta la ansiedad criminal? La hematofilia es una seducción por la sangre, es como el fetichismo, una circunstancia muy particular de algunos criminales. Ahora vamos a entrar, que es apasionante, por supuesto, todo esto, si no vamos a pasar el programa hablando de esto. Lo que nosotros queremos llegar es precisamente a las dudas que plantea este crimen y las que vamos a tratar precisamente, no de resolver todas, pero por lo menos de aclarar algunos puntos para los que están interesados, porque este crimen, más allá del hecho policial, que es apasionante siempre, lo que encierra es un mensaje de desesperación por parte de la gente que busca respuestas en lo misterioso, porque en la realidad a veces no encuentra la respuesta, y de toda la cantidad de gente que hay detrás de esto. Bueno, vos pasaste 3 años precisamente dentro de la iglesia buscando respuestas, seguramente. Exactamente. Vamos a ver las dudas del crimen. Las preguntas sin respuestas que dejó el crimen satánico de Saavedra. Recién el lunes a la mañana, cuando la policía ingresó a la casa de Manuela Pedraza 5873, se descubrió que allí se había cometido un asesinato. Pero según los vecinos, durante todo el fin de semana se escucharon rezos, cantos, música sacra y gritos. Entonces, realmente, ¿qué día Silvina y Gabriela Vázquez mataron a su padre Juan Carlos? ¿Fue el sábado, el domingo o el mismo lunes minutos antes de que llegara la policía? En una pequeña habitación, en el primer piso de la casa, la policía halló un colchón en el suelo junto a 2 camas, lo que llevó a suponer a los investigadores que padre e hijas compartieron la habitación durante los últimos días. ¿Hubo incesto? Y si hubo, ¿quién inició a los otros? ¿Fue el padre a sus hijas o fue al revés? Si fue el padre quien inició a sus hijas, ¿el asesinato podría entenderse como una venganza? Entre Biblias, cuadernillos de purificación, velas e inciensos, la policía encontró pastas exorcísticas alquímicas para el amor y la purificación de la casa y el alma, entre otras. Estos frascos se encuentran en el laboratorio técnico de la policía para su análisis. ¿Es posible que hubiera droga en estos frascos? Teniendo en cuenta que casi todos los testimonios afirman que las chicas estaban como delirando, ¿se podría pensar que consumieron alucinógenos? Un policía afirmó que al llegar al hospital Pirovano con una de las hermanas, una sustancia verde le cayó de la nada. ¿La joven consumió algo que hizo que vomitara de ese color? ¿O fue el policía, tal vez sugestionado, quien creyó ver una sustancia extraña en el vómito? Según los testimonios de los vecinos, Vázquez y sus hijas estaban convencidos de que algo extraño habitaba con ellos en la casa de Manuela Pedraza 5873. Es más, según contó en el hospital una de las hijas de Juan Carlos Vázquez, días antes, el padre había roto un espejo en el que habría aparecido el diablo. ¿Solo las chicas practicaban el esoterismo y las ciencias ocultas? ¿O su padre también era partícipe de estas prácticas? Tanto Silvina, que estaba cursando en la Facultad de Ciencias Económicas, como su hermana Gabriela, quien cursó 3 materias del CBC pero luego abandonó la carrera, eran chicas estudiosas y preparadas, que no tenían el perfil de poder estar involucradas en una secta. Entonces, puede que presas de un delirio místico religioso, inconscientemente hayan matado a su padre, o muy por el contrario,
se trata en realidad de un asesinato perfectamente planeado y encubierto tras un crimen satánico. Las preguntas sin respuestas que dejó el crimen satánico de Saavedra. Bueno, Vanessa, vos sos vecina. ¿Vecina a cuántos metros de donde vivían los barrios? Al lado. Pegado. Pegado. ¿Cuánto tiempo hace que vivían ellos allá y que vos tenías contacto con ellos, por lo menos? Es decir, ¿se saludaban habitualmente? Y según los dueños, porque yo no sé, yo estoy hace un año ahí, 3 años. ¿Y vos, de todo esto, oíste algo? No, yo como ver no vi nada, pero sí ¿Oír? escuché, sí. ¿Qué escuchaste? Y gritos. ¿Pero el día del crimen o antes también? No, el día del crimen. ¿Pero nunca habías oído discusiones ni peleas? Sí, discusiones sí. ¿Discusiones típicas de una...? Sí, de una familia, o sea, normal, ¿no? Como puede tener cualquiera. ¿Y a las chicas las veías y eran normales? Y sí, eran lo que aparentaban, sí. ¿Y vos tenías, nunca llegaste a ser amiga de ninguna de ellas, sino simplemente vecina? ¿No tenían contacto con gente del barrio? Vecina, yo vecina. Hola, hola. Hola y chao. ¿Quién hacía las compras? No tenés idea. No tengo idea. Sé que salían, pero bueno, no sé si hacían compras o no. ¿Y las peleas que se escuchaban eran, digamos, de a menudo las peleas o eran ocasionales, como puede pasar en cualquier caso? ¿Cómo puede pasar en cualquier casa? ¿Y el día de los gritos, cuántas horas antes empezaste a oír los gritos? Y alrededor de las 9 de la mañana. ¿El crimen fue a qué hora? Y... Cuando llegó la policía, ¿a qué hora era? Y las 12 era más o menos. ¿Qué escuchabas vos? Y... ¿Qué tipo de gritos? ¿Cantos? ¿Cantaban el Padre Nuestro? No, rezos y ¿Y bueno... qué rezos? No sabés si era tipo Padre Nuestro. Padre Nuestro, sí. O Ave María, esos los que Sí. uno conoce habitualmente. Sí. ¿Pero los tres lo cantaban? ¿Las chicas la cantaban? Yo escuché a las chicas, al padre no. ¿Y era la primera vez que vos lo escuchabas? ¿Los rezos? Sí. Y a veces se escuchaban también. Vos te escuchabas a menudo los rezos. Sí. Siempre cantados. Sí. ¿Y el día de los gritos de quién eran? ¿De las chicas o del padre? Y del padre, el padre gritaba mucho, sí. Fabiana Menini es amiga de Silvina hace unos años, que dejó de verla, de Gabriela, más que de Gabriela que de Silvina. Gabriela. Pero vos la conocías a las dos. Las conocí a las dos. Hace un rato yo estaba hablando con Margarita Fernández, que era vecina de ella cuando estaba en Lomas del Mirador. Y Margarita Fernández me dijo que Gabriela era como la oveja negra de la familia. Que se drogaba, que le había llevado a su hija la droga, y vos eras amiga de ella. Contame, ¿eso es verdad o es mentira? A mí no me consta que Gabriela se haya drogado. A mí no me consta. Margarita hubiera cuidado a su hija. Nadie puede culpar a nadie de hacerse cargo de... Cada uno hace lo que tiene que hacer. O sea, que yo vos podía eras estar amiga con de Gabriela y nunca me drogué. Y Graciela estaba con Gabriela y se drogaba, no sé. Ahora, digamos, a vos nunca te sorprendió nada raro, ningún gesto, ninguna actitud. No, Gabriela era muy tímida. Gabriela era muy tímida, hasta tartamudeaba cuando hablaba de la timidez que tenía. Ibas a comprar una tabla de cigarrillos y tartamudeaba. Te preguntaba, ¿qué eres? De lo vergonzosa que era, porque a veces estábamos hablando las dos y no tartamudeaba. O sea que no te da el perfil, cuando vos te enteraste, por supuesto, te pareció horrible. Horroroso. Y nunca podés suponer que ella estuviera... Pero a Silvina era muy chica cuando vos... Silvina, cuando yo la conocí, estaba en la panza de la mamá. ¿Cómo en la panza de la mamá? Estaba en la panza de la mamá. ¿Y cuántos Todavía años no había tenés vos? nacido. 29. Claro. La misma edad que Gabriela. ¿Eh? Claro. La edad de Gabriela. O sea que evidentemente la conociste mucho tiempo. ¿Pero Silvina te parecía diferente a Gabriela o no? No, eran las dos buenas. Silvina era muy tranquila, era una gorda, tranquila, que le hacíamos los deberes con Gabriela, mal. De chicas normales, va. Normales. Una familia normal. Absolutamente normales. Yo tengo otra hipótesis. Sí. Sobre lo que vos mostraste, que me gustaría, o en este bloque o en el otro, explicar en base a lo que yo creo que pasó en base a tantos años de trabajar en el tema de cultos. ¿Creen que lo plantee ahora? No, me gusta primero que el comisario me ayude a plantearlo, porque si no, después no llegamos. Ahí estamos hablando de un perfil normal, chicas normales, como cualquiera, y empieza a plantearse la idea, primero, de incesto, de alucinaciones, de este tipo de cosas. ¿En cuánto tiempo, digamos, se transforma una personalidad que puede estar dominada por un culto o por dependencia psicológica?
Por un culto, acá el señor Silleta tiene más autoridad que yo probablemente, pero generalmente lleva algún tiempo, es lo que comúnmente se llama lavado de cerebro, ¿verdad? Ahora, por efecto, insisto, a mí no me gustaría opinar de este caso en particular porque está en manos de mis colegas de la Policía Federal, o sea que está en muy buenas manos, por cierto, y seguramente estarán esperando el resultado de algunas pericias de toxicología que se deben estar haciendo en este momento, tanto sobre quienes están vivas como quien ya no lo está. Pero hay algunos detalles, a ver, vamos a ir repasando. 100 puñaladas, ¿qué quiere decir? Y 100 puñaladas, un viejo policía diría que hay una cuestión pasional. Pasional. Sí, sí. Ahí se habla de incesto. Será algo que seguramente estarán investigando, ¿no? 100 puñaladas, usted dice que es pasional, ¿por qué? Porque hay mucho odio. No, yo no lo afirmo, pero No, normalmente pero es un patrón que se da cuando nosotros tenemos una multiplicidad de herida de arma blanca, una de las primeras lecciones que conocemos quienes investigamos homicidios, que gran cantidad de armas blancas en zona pectoral, por ejemplo, son indicativas de una cuestión pasional. Y usted vea los grandes crímenes que hemos tenido con multiplicidad de herida de arma blanca, lamentablemente la muerte de la chiquita esta, Gisela Carolina Ló, por ejemplo, que ha sido juzgado hace poco. Sebastián. Otro caso que entiendo que va a ir a juicio oral en algún momento, la monja esa católica con su alguna relación que podría haber, no del todo normal, donde tenemos 130 puñaladas y aquí tenemos 100. La multiplicidad de armas blancas normalmente indica un axioma relacionado con algo pasional. Ahora, esto no es una ciencia exacta, obvio, por supuesto, ¿no? Obvio. Entonces tenemos, digamos, la posibilidad de un incesto. Ahora, lo que muy claramente Vanessa nos cuenta es que ese día había rezos, cánticos en voz alta, en esto no hay ninguna duda, esto fue previo al crimen e inmediatamente después de los cantos, los gritos. Estamos de ahí como un indicio perfecto. ¿Usted qué pista seguiría en ese caso? Asumamos que existe la posibilidad, existe la posibilidad, hipotéticamente, que haya existido el consumo de algún tóxico. Porque luego vamos a hablar de una otra cuestión que es el perfil psicológico o el criminal profiling, como llama el FBI, ¿no? Que es el perfil criminal del autor del hecho. Por ahora se lo estamos atribuyendo a cuestiones exógenas de alguna manera, una cuestión pasional que genera de alguna manera que se revele el ser humano, que aparezca ese animal encubierto que cualquiera puede tener, obviamente con una personalidad determinada. Luego, asumamos que una hipótesis razonable es pensar el consumo de un tóxico. Existen una serie de tóxicos que tienen la capacidad, aun cuando no exista una ingesta consuetudinaria, esto es, que se ingieren por primera vez, y voy a hablar concretamente de la dietilamida del ácido lisérgico, comúnmente conocida como LSD, que lleva a un estado similar al de la psicosis, donde inclusive el consumo de ese tipo de alucinógenos o de ese tipo de tóxicos ha sido grupal, porque siempre hay alguien al que se llama gurú, que tiene que estar cuidando del resto, precisamente porque se pierde absolutamente toda noción. Sí, yo en una oportunidad hablaba con un drogadito, bueno, pero esto es, hablaba con un drogadito y me decía, mirá, yo hacía dibujos con mi nariz en el aire y si después los rompía con la mano. Y soñaba que estaba tirado en una playa. Discúlpeme que abunde, pero lo mejor es más grave. No, está bien, es para entenderlo. Ahora. Luego, la tercera posibilidad es que nosotros tenemos que hablar de un perfil criminal sobre el que me imagino mis colegas de la Policía Federal, a quienes respeto muchísimo, estarán trabajando primero. ¿Cómo está planteada la escena del crimen? Donde ahí vamos a tener una cantidad de indicios, cómo han sido los movimientos, cómo está ese movimiento de sangre. Porque ahora, pero cuando un policía se enfrenta al testimonio de Vanessa, que es muy clara, dice, hubo rezos previos, gritos después. Digamos, ahí entra la secuencia. Ahí entra la secuencia. Agregar algo. Primero a mí me gusta manejarme con patrones científicos o técnicos, ¿no? Sí. Hay que determinar primero cuál fue la hora de la muerte de este hombre, que más o menos el cronotanatodiagnóstico se puede establecer con algún sentido de certeza, para ver cuál fue el horario de muerte, de quién fueron los gritos que se escucharon. Sería razonable pensar en la intervención de alguna otra persona. Yo, si estuviera a cargo de una investigación de esta naturaleza, podría pensar que podría haber más de 2 personas. A lo mejor la Policía Federal ya ha agotado esta posibilidad, ¿no es cierto? Y no necesariamente esos gritos ser de ese hombre, y a lo mejor es llevar muerto muchas horas. Hay que ver el estado tanatológico que fue encontrado el cadáver, había rigor mortis, había desaparecido. O sea, hay muchas cosas para ver en la escena del crimen y en el cadáver, que estos dos ámbitos van a aportar muchísima información, ¿no? Discúlpeme. No. Ahora, vamos a lo que vos decís que es la secuencia, digamos, vamos a suponer que no había otra persona o que sí había, pero que se fugó.
y que hay que seguir la línea de la novena o de los rezos que venía contando digamos, Vanessa. Por supuesto que son todas hipótesis y no tengo no dudo también de las hipótesis que pueden ser las que plantea el comisario, digamos, pero de lo que yo más conozco, que es de lo esotérico y de lo religioso, si uno toma, incluso está en la página, claramente explicado en la página de internet de ellos, que es la famosa Instrucciones para realizar una novena de purificación personal, cómo se da secuencia de estos 9 días, que a veces se prolonga en 2 semanas, porque si falla algún día esa novena, hay que volver a empezar de nuevo. O sea que podrían haber sido 2 semanas, porque algunos vecinos dicen que escucharon muchos cantos en las 2 últimas semanas. O sea, podría haber durado 2 semanas. Una de las cosas que plantea... preguntarle a Liana, que es nuestra experta en novenas, a ver cómo es una novena convencional. Es una novena convencional, por lo menos para el cristianismo, nada tiene que ver con una novena de este grupo Transmutar, porque por lo que escuchaba de todos ellos que saben de esto, en Transmutar escriben en un papel el deseo que necesitan realizar, y en la novena cristiana esto nada tiene que ver con un recogimiento y con una oración que comienza el día de una virgen. Generalmente se hace a las vírgenes y excepcionalmente se puede hacer con santos también, pero empieza el día de una virgen durante 9 días. Según la virgen y el ofrecimiento que uno hace, puede ser rezar el rosario durante 9 días, puede ser rezar la oración específica de esa virgen durante 9 días. Que no tiene nada que ver con lo que propone Páleca, de alguna manera, toma muchos elementos de lo que es una novena pero ¿cómo católica deriva en el crimen, pero, digamos? Por ejemplo, datos interesantes. Por ejemplo, dice, hay que elegir un lugar tranquilo. Cuando los policías dicen que encuentran ese colchón y ese lugar, ellos recomiendan el baño como un lugar tranquilo para comenzar a hacer la liberación de la casa o de la persona. Ellos podrían haber elegido el dormitorio porque ponen los 3 colchones como para dormir todos ahí juntos. Después piden que hay que hacerlo con la menor cantidad de ropa posible. Ellos estaban desnudos. O sea, menos ropa mejor, porque es más fácil para recibir las energías positivas y todo eso, con todos los inciensos, saumerios, más todos los cantos, que habitualmente es el Padre Nuestro, en el caso de acá de Transmutar, el Ave María y el Gloria, y algunos salmos. Después... A ver, espera, ¿vos hiciste alguna novena? Muchas. ¿Y con esas características? Algunas. Algunas. Sí. No escritas, como dijo ella, sí, pidiendo. O sea, un Padre Nuestro, una Ave María, el pedido y 9 glorias, que son 9 días. Y después 9 días de agradecimiento. ¿Y usabas también los elementos de alquimia? También usé. Y no mataron a nadie. Y no maté a nadie. Bueno, porque acá estamos partiendo... A lo mejor no la agarraron todavía, a lo mejor no nos enteramos, nunca se... Quiero decir que hay un elemento disparador, evidentemente, de otra naturaleza. Yo lo que creo que ahí se produce, que ellos están haciendo toda esta liberación del padre, pero hay que partir de lo que hemos venido diciendo estos días, de que ella tenía un problema psíquico serio, por lo que están diciendo parientes y todo, ella sufrió mucho a los 16 años la muerte de la madre, y de alguna manera, en algún momento, y eso sí solamente lo pueden decir los psiquiatras y los psicólogos cuando no estudian, se produce un quiebre, un brote psicótico en la chica, y ver que es un poco lo que relata después la policía, ver que estaban ya muy cerca de sacarle el diablo al padre, porque ellos creían que tenía mucha mala suerte y por eso se hace la purificación de las casas. Pero el tema es... Y que el padre yo no sé estaba si esto endemoniado. estadísticamente es normal, pero una puede ser, pero 2... Las 2 hermanas, ¿me entiendes? No, es que yo creo que... Una arrastra a la otra. No, es que yo creo que participa activamente. El personaje ahí activo es Silvina, que es la que de alguna manera produce las puñaladas hacia el padre, hacia puñaladas. Porque después cuando entra la policía, que está rompiendo los vidrios porque escucha, la misma chica decía, y esto lo han relatado los policías que hicieron la investigación porque lo escucharon, que decía... El diablo se fue de papá y está en mi hermana. Y es por eso que empieza a recibir puñaladas la hermana, porque Gabriela también fue apuñalada. Lo que pasa es que llegó la policía y no está en Lo que pasa es que, estado... bueno, no se sabe si en levantar el brazo 100 veces, andás a ver cómo habrá sido la historia. Entiendo que al menos la Pero no hay información duda, periodística, hay un quiebre emocional, un quiebre no emocional, un quiebre de locura, un brote psicótico en esa chica, que ahí decide avanzar en algo que no sabemos que Echeverri se lo haya dicho, no creemos que Echeverri. Acá no estamos culpando directamente, pero lo que da dependencia psicológica o ciertas cosas, esto no vas a hablar vos, porque debes saber más que nosotros. Y las apuñaladas, yo quiero decir una cosa más sobre apuñaladas, que también, uno se basa en lo que dicen los diarios, que fueron fundamentalmente sobre el rostro,
porque parece que intentaban sacarle el diablo desde la boca y lo que hicieron más bien en la zona abdominal fue marcarle los símbolos que tienen que ver con transmutar y todo eso, el santito y las cruces. Espérame un segundito. En el estudio... ahora le vamos a preguntar al comisario que debe haber visto cosas. ¿Cuántos crímenes vio? Y miles. Miles de crímenes. Sí, sí. ¿Y los muertos hablan, como dicen en muchísimos casos, afortunadamente, sí. Los muertos siempre hablan. Este señor tenía muchas marcas de cruces sobre toda la parte abdominal y eso, pero dicen que la parte mayoritaria fue sobre la cara. Yo creo que el planteo que tendríamos que hacer, insisto, yo no quiero opinar de lo suyo. Soy aficionado porque he leído algún libro, recién se lo decía. Pero no me cuente porque quiero ir al estudio 2, porque nosotros tenemos ahí un caso interesante. Está Aide y Alejandro en el estudio 2. Aide es la mamá de Alejandro, ¿no? ¿Es así, Aide? Sí. Y vos tenés otro hijo que está preso. Así es. En este caso, ¿qué relación tiene con la iglesia de Páleca? Bueno, yo concurrí a un local de una sobrina política. ¿De Páleca? Sí, porque... Sobrina política nuestra. Claro. A ver, Alejandro, contame vos. Sobrina política mía. Bueno, Alejandro, el que está preso es tu hermano. El que está preso es mi hermano. Y, tengo entendido que le pegó 3 tiros a la mujer. En realidad casi descargó totalmente una carga de 6 balazos y impactó 3 testigos. En la que era su mujer. En la que era su mujer. Pero vive la mujer. Discípula de Páleca. A ver, contame entonces cómo es la historia. A ver, tu hermano se casa con una discípula de Páleca. Mi hermano se casa sorpresivamente. En muy poco tiempo de conocer a esta mujer. ¿En cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y vos también hacías cursos ahí con Páleca? Yo hice un curso de alquímicos, sí. Sí. Participaba. Y tu hermano también, obviamente. Y mi hermano no. ¿Curso No. La que hacía cursos era la señora. Sí. Bueno, el que en principio tiene contacto con todo esto fui yo. Y realmente nunca pensé que podría llegar a tener estas consecuencias tan dramáticas que tiene para nosotros, ¿no? O sea, que en poco tiempo vos decís que se casó. ¿Y qué pasó después? Inmediatamente de conocerla, ella lo hizo ir a vivir a su casa. Te venís conmigo, fue a la casa y llevó todas las ropas. Sí. Y te venís conmigo. Cuando él iba a visitar a su padre, ella decía que él volvía con larvas encima. ¿Larvas? Larvas. Venía con larvas y se tenía que dar baños de inmersión. Decían bálsamo de plantas sagradas. Entonces lo hacía introducirse en la bañera, le hacía hacer esos baños, quemaban las pastas. Yo lo que quiero decir sobre todo esto es que por mi experiencia, por lo que yo viví, yo no sé qué es lo que realmente habrá pasado con mi hermano, cuál es la historia real, pero lo que yo puedo decir es que todos estos movimientos así, bueno, lo que yo viví fue llegar hasta un quiebre psicológico que, bueno, de todas maneras lo pude llegar a controlar, un quiebre emocional, ¿no? Que no tenía nada que ver con violencia ni nada por el estilo, pero sí un quiebre emocional. Un quiebre emocional que llevó a tu hermano a pegarle, bueno, a descargarle... Supongo que en el caso de mi hermano fue un quiebre emocional provocado, por un lado, porque él cedió todos sus bienes a su mujer. Sí. Hizo poner todo su dinero a nombre de ella. ¿Vos creés que ella lo dominó psicológicamente? Totalmente. Y además, no solamente en la parte económica, sino en lo moral, porque hasta se piensa, según los médicos que están en la causa, que si podría dar el número de causa, ¿podría dar? Sí. La causa es 18554/99, 71.753 del juzgado de instrucción 35, que en estos momentos está en el tribunal oral número 6. Está bien, dado el número. Espera, yo lo que quiero que me cuentes muy detalladamente es cómo vos crees que interviene la iglesia de Páleca en este, bueno, intento de asesinato de tu hermano, ¿correcto? Bueno, yo creo que... ¿Me esperás un segundito? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Tengo que hacer una pausa, ya volvemos.
callan un segundito, por favor. Alejandro, quiero que me termines de relatar lo que vos entendés que hubo ahí en el intento de homicidio de tu hermano a su mujer. ¿Me lo podés explicar en 30 segundos? Bueno, lo que creo que pasó, bueno, no solamente fue una estafa económica, sino también una estafa moral, porque según lo que dicen los médicos que han visto la causa, ella aparentemente simuló un embarazo y simuló también la pérdida de su hijo. Y esto lo afectó psicológicamente muchísimo a mi hermano. Ahora, ¿ellos tenían una dependencia muy grande de la iglesia de Páleca o no? Bueno, se hacían rituales y las novenas que estaban recién mencionando. Sí. O sea, no más que otra, ¿no? Pero digamos, no más que lo que le podía haber pasado en tu caso, por ejemplo. O sea, no más. Pero de todas maneras, yo te digo que lo que yo viví fue una situación de mucha fantasía en la cual muchas personas crearon una situación no real y en la cual yo creía, o sea, yo me sentí que estaba viviendo una situación real y que en realidad era una fantasía. Una fantasía. Exactamente. Una fantasía, bueno, que en este caso se mezcló con un tema de intereses y de amores no correspondidos. Digamos, esto pasa sin necesidad de que intervenga una iglesia por medio, este tipo de intentos de crímenes porque mujeres yo creo que se aprovechan de las pasiones y de las emociones humanas, saben dónde buscar y dónde aprovechar las partes tanto oscuras o buenas de una persona, para su provecho, obviamente. ¿Vos coincidís un poco con ese diagnóstico? Sí. O sea, digamos, hay una captación que va más allá de lo religioso. Exactamente. Creo que cuando ellos se dan cuenta, no porque yo sea muy inteligente, pero como que me lo enfrentaba, una vez me dijo, si usted sabe más que yo, pase adelante. Le dije, yo no lo quise ofender. En un grupo sectario se permite la interrogación al líder. La palabra del líder es sagrada. O sea, vos te enfrentaste con el poder, digamos. Bueno, sí. Le di mi punto de vista, no le gustó, se enojó. Pero fíjate que cuando vas avanzando aparecen casos como este, que si bien esto puede pasar sin necesidad de que intervenga la iglesia de Páleca, porque esto pasa todos los días en la vida de las parejas, pero bueno, lo que está hablando es como de una especie de dominio, porque también Alejandro estuvo haciendo esos cursos ahí en Transmutar. ¿En algún momento vos sentiste que estabas perdiendo conciencia de tus actos? ¿Llegaste a ese grado de dominio o no llegaste a ese punto? Muy poquitito. Muy poquitito, pero en algún momento te habías pirado un poquito. Exactamente. ¿Qué sería la palabra, digamos? Sí. ¿Te piraste un poquito? Un poquito, sí. Un poquito. Cuando dos o tres cosas salen bien... ¿Alguna alusión a la violencia en particular en todas esas charlas, en esos cursos? No. ¿Cómo trataban a la violencia? No ¿Algo bueno o malo o se ignoraba la violencia? No, se ignoraba. Los cursos que yo hice por lo menos se ignoraban. Acá hay un punto, eso, en la novena. En la novena de la iglesia de Páleca, ¿sí? No, esta es la de Echeverri. La de Echeverri. Bueno, pero Echeverri es un discípulo de Páleca. Es Páleca, Echeverri es Páleca. Dice que al final de los 9 días, lo que se va a producir en las personas es un empeoramiento inicial del estado energético. Entonces se va a sentir mal. ¿A vos te pasó eso? Es que empeoraba. Sí. Porque como no logran los resultados, porque esto es toda una fantasía, entonces dice que hay que otra vez comunicarse con el líder, que ahí seguramente es para sacarle nuevamente dinero, venderle otra vez los productos y eso, pero no hay duda de que ella también puede haberse sentido mal porque pasaban los días y se sentían todos tan mal en esa casa, ¿no? Pero, como estamos hablando fuera del corte, no hay duda de que ahí hubo un clic, un brote psicótico de la chica. Obvio, porque a ella le pasó lo mismo. Lo primero que uno quiere hacer es aprender estas cosas y hacerlo a la persona que uno quiere. Sí. Un amigo, un marido, alguien que le falta trabajo, bueno, alguien... Decían que querían mucho al padre, no lo querían ayudar. Nosotros estamos conectados vía coaxil con Julio Álvarez, que es periodista del diario Río Negro, que está trabajando en este tema desde Bariloche y El Bolsón. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Chiche, ¿cómo estás? Bien, todo en orden. Algo nuevo, porque nosotros hoy volaste por sobre las propiedades de Páleca, ¿sí? Exactamente, estuvimos volando durante esta jornada. Lo nuevo quizás fue el enfrentamiento cara a cara, no quiero usar la palabra enfrentamiento, con César Franco. Le conocimos la cara a Franco. Le conocimos la cara a Franco. Me contás ahora en un minuto que vamos a ver las imágenes de las posesiones de esta especie de palacio secreto que tiene Páleca allí en Mallín Ahogado, en El Bolsón.
Bueno, ahí estábamos viendo. Las únicas dos casas que se ven, Julio, son esas, digamos. No, hay más, Chiche. Hay más, hay otras más. Sí, además, no se alcanzaban a ver porque estaban dentro del follaje. Sí. Lo que se ve en un primer plano y quizás más cercano es una torre octogonal con vidrios espejados. Eso lo alcanzamos a verlo directamente cuando estuvimos... Que de allí. donde controlan la historia, digamos, me parece. Entendemos que sí, y quizás está la presunción de que allí esté ubicado lo que sería el laboratorio, donde elaboran todo este tipo de sustancias, ungüentos y cremas. Me esperás un segundito, Julio, porque quiero que compartas con nosotros también las imágenes. Nosotros somos el único medio que tiene un casamiento dentro de esta iglesia María Vita. ¿Sí? Los primeros, además, por supuesto. El primer casamiento que se hizo, es el primer casamiento que se hizo. ¿Por qué no vemos? No sé si vamos a ver completo, pero pónganmelo, señor director. Pueden tomar asiento. Si tuviéramos que hablar de la cantidad de cosas que hoy en este día nos están pasando, creo que nos aburriría mucho y no terminaríamos hasta las 8 de la noche, porque se dan grandes y maravillosas coincidencias. En el día de la Inmaculada Concepción, el día de la boda mística entre la Virgen María y los cielos, dos personas están acá para hacer el primer casamiento, para producir el primer casamiento de la iglesia de los Mariavitas en Buenos Aires. Y si esto se está produciendo aquí en la tierra, igualmente en el cielo, hay fiestas, no solo por el día de la Inmaculada Concepción, sino también porque aquí y ahora, en este lugar, en esta tierra, dos personas proceden a unirse al Espíritu Santo en una sola carne, como lo habíamos leído, y en un solo espíritu. Y como todo coincide, también comienzan un gran viaje. Comienzan un viaje que va a tener dificultades, que seguramente va a tener pruebas, que seguramente va a tener momentos hermosos, pero en donde seguramente ellos ya lo saben en su corazón, gritando como han gritado los apóstoles a su Señor en medio de la tormenta, contarán con Él para que Él, despierto, les dé su mano y les dé su gracia. Para la iglesia de los Mariavitas también hoy comienza una etapa. El Adviento es Año Nuevo, decíamos el otro día. Año Nuevo que empezó hace 3 semanas para la Iglesia Católica. Año Nuevo que ya está anticipando una época diferente, una época distinta. No es bueno decir lo que decimos siempre, que todo año trae calamidades más fuertes en el mundo, que trae también experiencias internas más fuertes en las personas. Bueno, eso es Balcarce y México. Era otra iglesia. Una de las iglesias sí quedaban. ¿Pero cuántas iglesias tiene? Lo que pasa es que no todas son iglesias. Perú 840 es una casa donde en principio se daban los cursos, se vendía, había buffet, todo. Sí. Después pasamos a Bolívar, que era mucho más grande, que ahí es donde estuvo la periodista de Gente, que la sacaron volando. Y en Balcarce se daban estas misas. ¿Vos estuviste en el momento de la ruptura entre Echeverri y Pálica? ¿Vos llegaste después? Yo lo conozco después. Lo conoces a Pálica. Cuando ya estaba cada uno por su lado. ¿Escuchaste hablar qué decía de Echeverri? ¿O nunca hablaba él? No, estaba muerto para el Echeverri. No existía. Y le había quitado la plata, ¿no? Espera, déjame cerrar con Julio. Julio, algo nuevo rapidito que estoy con poco tiempo. Nos encontramos con César Franco cara a cara esta mañana allí en la zona de Machín Ahogado. César era el servidor de Pálica. Exactamente, el mismo que dialogó con nosotros hace 2 noches atrás. Estaba regando el césped cuando llegamos hacia el lugar y estaba muy molesto, convengamos con la prensa. Agarrado al alambrado, decía que, moviendo por supuesto el alambrado frente a la cara del periodista, diciendo que eso no era un campo de concentración,
hizo público un comunicado, un mensaje, más de lo mismo, donde se habla de la jerarquía de Monseñor Páleca dentro de la Iglesia Mariavita Argentina. Y hoy también nos recordaban una denuncia hecha por los mapuches de la región, porque la Iglesia Mariavita Argentina, o mejor dicho, la misión María Reina de las Flores, tenía un museo llamado Patagonia Mística en la zona del Río Azul, cercana a Machín Ahogado, muy cerca de donde está lo que es la misión. En este museo, comandado por un antropólogo, recordemos que Claudio Páleca también es antropólogo, habían pectorales de mapuches, y hace aproximadamente 4 años atrás, o 5, se hizo en la zona del Bolsón una reunión de comunidades aborígenes. Precisamente los aborígenes se acercaron al lugar a repudiar porque consideraban que había habido en algún momento dado una profanación de las tumbas de sus ancestros. Después se supo Julio, se me termina el tiempo. Te mando un abrazo, el lunes la seguimos, ¿sí? Listo, la seguimos el lunes. Mirá que tenemos todavía mucho que investigar. Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvamos, vamos a parar este tema porque tenemos que aclarar un misterio, el misterio de Yvonne Fitzgerald Kennedy. Hay 2 misterios ahí. Uno, el del sobre, y otro, el del personaje. En uno mismo, Páleca se presenta como etnopsiquiatra, o sea, mezcla a Freud con los mapuches. Y son curros, va. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.